Saludos desde Piedras Negras. Hoy tenemos un día soleado aquí y les comparto el clima, muy buen clima. Estamos a 22 grados centígrados, como 75 Fahrenheit, algo así. Gracias a Dios tenemos un buen día, bendecido. Bueno, nos vamos a llevar el sermón. Sí, el sermoncillo de esta mañana lleva por título Jesús trajo una gran noticia. Para los que apuntan los temas de los mensajes, Jesús trajo una gran noticia. Como lo cantamos en el último himno, son tiempos difíciles, tiempos violentos, de mucha maldad. Pero nosotros como iglesia tenemos que prepararnos para enfrentar estos tiempos y ya estamos a menos de 2 meses de la Pascua, así que quiero hablar de un tema muy importante. Como lo dice, una gran noticia. Muchas iglesias, muchas religiones hablan sobre Jesucristo, sobre Dios y sobre muchas cosas, pero ¿realmente saben la verdad? ¿Realmente saben qué es lo que trajo Jesús? Para ello vamos a ir para empezar, vamos a ir a Marcos, por favor, el Evangelio de Marcos. En el primer capítulo, dice, versículo 1, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así comienza escogí este Evangelio de Marcos porque es el único que inicia en el capítulo 1 hablando del Evangelio de Jesucristo. Como ustedes saben, dentro de la Iglesia de Dios, nosotros los que crecimos y aprendimos por parte del señor Herbert W. Armstrong, nos enseñó lo que era el Evangelio, realmente qué significa el Evangelio. Y si ustedes buscan en sus diccionarios, viene de la palabra latín, Evangelius, que significa buena nueva o buena noticia. Esa es realmente la palabra Evangelio, para que tengamos siempre en mente qué es lo que Jesús trajo. Y dice aquí, si lo traducimos, es el principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios, en el versículo 1 de Marcos 1. Y en este mismo capítulo inicia cómo fue que Jesús inició su ministerio o su mensaje en la tierra, los 3 años que estuvo predicando. Pero yo quiero que vayamos ahora al versículo 9 de este mismo capítulo. Jesús, al igual que nosotros, tenemos que dar un paso, tenemos que tomar una decisión. Y en este caso, en el versículo 9, habla sobre el bautismo de Jesús. Antes de que Jesús iniciara y predicara este evangelio, tuvo que bautizarse, aún siendo el Hijo de Dios, como lo leímos en el versículo 1, él tuvo que darnos ejemplo. Y él empezó bautizándose. Dice en el versículo 9 de Marcos 1, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, hablando de Juan el Bautista. Versículo 10, y enseguida, mientras subía el agua, vio de los cielos que se abrían los cielos y que el Espíritu descendía sobre él como en forma de paloma. Versículo 11, y vino una voz desde el cielo, la voz de Dios, de su Padre, dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ese momento iniciaría el ministerio de Jesús, iniciaría la predicación de esta gran noticia, de esta buena noticia, como yo le puse, una gran noticia, una buena nueva. Pero antes de iniciar, su primer paso fue bautizarse. Segundo paso fue enfrentar a Satanás, y eso lo vemos en el siguiente versículo, en el versículo 12. Bueno, versículo 14. Y aquí dice, mi Biblia dice, Jesús comienza su ministerio. Versículo 14 de Marcos 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el evangelio de Dios, lo que leímos en el versículo 1, o sea, la buena nueva, la gran noticia, diciendo algo muy importante, el versículo 15, y en esto está basado toda la obra, todo el ministerio de Jesús. Dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué digo el tiempo se ha cumplido? Ya habían pasado 4,000 años desde que Adán había sido creado y el ser humano había estado separado de Dios. El hombre estaba separado totalmente, como lo hemos
aprendido por medio de otros estudios, desde aquella decisión que tomó Adán, se separó. Está hablando de un reino de Dios. Nosotros en la Biblia tenemos ejemplos de lo que es un reino. Hoy en día hay reyes, como ustedes saben, y hay mucha noticia bueno, lo que es Inglaterra, el Reino Unido. Hay un príncipe que ya se hizo rey, el rey Juan Carlos, al morir su madre, quedó como sucesor, pues, viene por genética, viene por herencia, vienen descendientes de una familia, como sabemos, ellos descienden de David, por sangre. Entonces, dentro del reino, o del reino de los hombres, viene por linaje, así como en el tiempo de Israel. Pero en el reino de Dios, ¿cómo procede? ¿Cómo podemos conocer ese reino? Vayamos a Daniel 2, por favor. Disculpen si voy un poco rápido, lo que pasa es que el tiempo lo quiero acortar para no pasarlo. Vayamos al Antiguo Testamento con el profeta Daniel y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 44, por favor. Vamos a entender más acerca de qué es el reino de Dios.
Dice así: y en los días de esos reyes, hablando de la visión, de lo que la visión que Daniel reveló a Nabucodonosor, dice: y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí está hablando de un futuro reino, un reino que no tiene que ver con el reino de los hombres, sino dice que el Dios de los cielos levantará un reino, el Dios de los cielos. Y eso es lo que Jesús vino a predicar, y que creyéramos en ese evangelio, en esa buena noticia sobre ese reino de los cielos. Brinquemos al capítulo 7 de este mismo libro de Daniel. Daniel 7, vamos a leer el versículo 17 y 18. Dice: estas cuatro grandes bestias, las llamadas bestias de Daniel, desde la interpretación de los sueños, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo, aquí viene algo muy interesante, ya no nada más habla de Dios, sino habla de unos santos. Pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos de los siglos, o de las edades. Aquí nos incluye a nosotros. Esto es lo que Jesús se refería en el versículo 15 de Marcos 1. El reino de Dios se ha acercado al ser humano. Hoy vamos a ver cómo podemos entrar a ese reino, cómo podemos ser parte de lo que dice aquí en el versículo 17 y 18. Brinquemos al versículo 21, por favor, de este mismo capítulo. Yo veía que este cuerno, hablando del cuerno pequeño, de la cuarta bestia, para que han estudiado este tema, hacía guerra contra los santos y los vencía. Y dice el versículo 22, hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegado el tiempo, los santos tomaron posesión ¿de qué? Del reino. Pero primero los vence, dice. ¿Cómo es que tomamos posesión si somos vencidos? Pregunta que tenemos que hacernos. Vamos a brincar al versículo 27 de este capítulo 7. Dice: y la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Imagínense ¿cómo se podría decir? ¿Qué premio, qué galardón es el que vamos a tener? ¿Qué privilegio? Dice, vuelvo a repetir, y la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados, ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Grandes promesas que tienen que ver con este evangelio acerca del reino y de quiénes son los participantes de ese reino. Así como en el antiguo Israel, todos los descendientes de Jacob pertenecían a ese reino. Nosotros, para pertenecer a este reino de Dios, tenemos que pertenecer a esa familia de Dios. ¿Pero de qué manera? ¿Físicos o espirituales? Aquí tengo una pregunta que sí me gustaría que la notaran. ¿Cómo podemos entrar en el reino de Dios? ¿Cómo podemos acceder a este reino? Y vamos a estudiarlo. Vamos al Nuevo Testamento ahora, para poder entender qué es lo que contenía este evangelio y cuál es esa gran noticia. Vamos a ir a Juan, el evangelio de Juan, en capítulo 3. Algo que el señor Armstrong escribió un folleto. Si ustedes saben y lo han leído y lo tienen en casa, el folleto se llama ¿qué significa nacer de nuevo? Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. O sea, tenía un puesto político importante dentro del pueblo de los judíos. Alguien, no sé, de cabildo, algo así, como de donde hacen las leyes, ¿no? Debió haber sido. Dice: este vino a Jesús de noche, sí, porque tenía miedo a que lo vieran. Y le dijo, conociendo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nada puede hacer
Perdón, nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Después de que Nicodemo le hizo esa pregunta, Jesús le respondió en el versículo 3, perdón. Le dijo a Jesús, de cierto te digo, que a menos que no nacieres de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Hablando de este evangelio que contenía sobre el reino de Dios. El señor Armstrong explica muy bien cuál es todo el tema de nacer de nuevo. Yo lo voy a estudiar un poco con ustedes, porque tiene que ver con esta gran noticia. Seguimos leyendo, versículo 4. Nicodemo le contestó, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sí, porque Nicodemo nomás entendía lo que veía, las cuestiones físicas de los animales, de los seres humanos, cómo es cuando una persona nace. No entendió lo de nacer de nuevo. Seguimos leyendo. Jesús le responde, de cierto te digo, que a menos que nazcas de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está la clave. Para poder entrar en ese reino de Dios y tener ese acceso, como lo leímos en Daniel, tenemos que nacer de agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Dice, a menos que no nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí viene la explicación que le dio a Jesús a Nicodemo, lo que Nicodemo podía entender. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles de que te dije esto. Le es necesario, y le vuelvo a repetir, nacer de nuevo. Nosotros, para poder entrar en ese reino, no podemos entrar con estos cuerpos físicos. No podemos, por eso leímos ahí, del cuerno que los vencía, morían. Pero inmediatamente cuando viene Jesús somos resucitados. La creación de Dios muestra el plan de Dios. Si ustedes no lo han analizado, o si lo han analizado en algún momento, yo aquí hice un resumen, pero se los voy a compartir. Es como el ejemplo de cuando un matrimonio o hombre y mujer se casan y cuando tienen relaciones, el esperma fecunda el óvulo y de esa fecundación nace un feto, se crea un feto, perdón, o un embrión. Durante 9 meses de gestación, ese feto se desarrolla dentro de la madre. Ya hay vida, ya es un ser diferente, pero aún no nace, puede abortar, puede morir en ese proceso de 9 meses. Ya es totalmente un ser independiente cuando nace. Cuando sale del vientre de la madre y es un ser independiente. Así es algo parecido con nosotros. Cuando somos engendrados por el Espíritu Santo, el Espíritu engendra nuestra mente, pero no nacemos, sino que tenemos un desarrollo, tenemos una gestación, algunos de muchos años, algunos de pocos años, pero todos tenemos ese proceso de crecimiento en el cual vamos encaminados a este nacimiento, a este nacer de nuevo. El ser humano, como lo hemos sabido, para que anoten en Génesis 3:19 y en Génesis 2:7, habla de que es hecho de materia, es hecho de polvo. Y dice, del polvo eres, al polvo volverás. Volvamos a Juan 3, por favor. Hablando aquí de cuando nazcamos de nuevo, qué cuerpo vamos a tener o qué existencia vamos a tener, dice en el versículo 8. Y aquí se le explica a Jesús, a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Claro que sí. Nosotros en Veracruz, por ejemplo, tenemos un evento que se llama Vientos del Norte, fuertes vientos que no sabemos dónde nacen ni dónde terminan, pero existen. Así es, dice, todo aquel que es nacido del Espíritu no tiene un cuerpo físico, es invisible.
Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder esto? ¿No le entendió? Le explicó esto y no entendía. Y le dice Jesús en el versículo 10, tú eres el maestro de Israel. Imagínense, era un gobernante, era uno de los principales del gobierno de allá de aquel pueblo. Dice, ¿tú no lo entiendes? ¿Tú no sabes esto? Y le contesta en el versículo 11, de cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos, testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Versículo 12, si les hablé de cosas terrenales y no creen, y es un tema interesante el versículo 12, si les hablé de cosas terrenales y no creen. Exacto, porque para poder entender lo espiritual tenemos que entender lo terrenal, tenemos que entender lo físico, cómo es la creación, cómo cuando uno siembra una semilla, no es la semilla la que brota, esa semilla tiene que morir para que pueda crecer un árbol. Así es algo parecido en el ser humano, pero Nicodemo no entendía eso, no creían, yo creo que en la resurrección. Nosotros tenemos que creer, porque se crean en el Evangelio, tenemos que creer en esta buena nueva, tenemos que creer que vamos a ser partícipes del reino de Dios y tenemos que nacer como seres espirituales para poder pertenecer a ese reino. Pero hay muchas cosas que tenemos que aprender en este tema terrenal. Una de ellas es la fe, pero no la fe de salvación. Tenemos que aprender la fe de sanidad. La fe es la herramienta para poder acceder a la sanidad. Si no tenemos fe, la sanidad no se lleva a cabo. Y si no podemos entender eso que es físico, que lo vemos con dolores, con padecimientos, con sufrimientos, ¿cómo vamos a entender el reino de Dios? ¿Cómo vamos a entender que vamos a ser partícipes de un gran poder? Porque cuando, como dice aquí, cuando seamos espirituales, no vamos a tener ya muerte, ya no vamos a necesitar de respirar. Pero si no creemos en cosas físicas, ¿cómo podemos creer en lo espiritual? Hoy en día falta mucha fe, falta mucho conocimiento, falta mucha creencia en Dios. Por eso quise tocar este tema. Tenemos que creerle a lo que Jesús trajo, esa noticia de que acercó el reino de Dios hacia nosotros. Antes no era posible, estaba sellado, estaba cerrado ese acceso. Nosotros, por medio del, como lo vimos, tenemos que bautizarnos, tenemos que ser engendrados de ese espíritu para poder desarrollarnos. Y el día que venga Jesús, ahorita lo vamos a leer, vamos a entrar en ese reino. Nicodemo no entendió. Dice, si les hablo de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Y eso pasa hoy. Vayamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 15. Como ustedes saben, este capítulo es el capítulo de la resurrección. Y vamos a iniciar leyendo en el versículo 51. Dice Pablo, he aquí, les digo un misterio, porque realmente estas cosas celestiales es un misterio para el ser humano. Para nosotros mismos que somos parte de la iglesia es un misterio. No hemos entendido el potencial del ser humano, para qué fuimos creados, para qué fuimos hechos como seres humanos. Dice aquí Pablo, he aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, hablando de ese momento, que cuando se termina este desarrollo de crecimiento, pero todos seremos transformados, dice Pablo, en un instante, así, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, o sea, en una milésima de segundo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, dice Pablo, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea, esto, lo que se echa a perder este cuerpo, sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, su vida es la muerte en victoria. Versículo 56. Perdón, 56. Pero gracias a Dios, quien nos
da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, ya nomás nos quedan 2 citas. Vayamos a Romanos 8 para puntualizar más esto. Romanos 8. Vamos a leer el versículo 17 al 21. Dice aquí también Pablo, en su carta a los Romanos, si somos hijos, también somos herederos. ¿Sí? Desde el momento que somos engendrados por el Espíritu Santo, así como ese hijo físico que es engendrado por el Padre, ya lleva la genética del Padre, aún no nace, pero ya se considera un hijo, está por nacer. Dice, y si somos hijos, también somos herederos, ¿sí? Porque aún somos herederos de ese reino. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque considero que los padecimientos, versículo 18, del tiempo presente no son dignos de comparar, y aquí viene el potencial, lo que tenemos que tener siempre en nuestras mentes, cuando veamos esta maldad, cuando veamos toda esta violencia que tenemos que vencer, con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Versículo 19, pues la creación aguarda con ardiente anhelo, ¿qué dice? La manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, de que aún la misma creación será librada de la esclavitud de la corrupción. ¿Sí? ¿Saben por qué dicen esto? Porque viene un cielo nuevo, viene una tierra nueva, todo esto va a desaparecer, todo va a ser diferente, no va a ser corruptible, todo va a ser incorruptible, va a ser duradero. Dice, de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sí, porque nosotros vamos a vivir en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Sí, está sufriendo dolores de parto porque lo que vemos hoy en día no es lo que vamos a disfrutar. Versículo 23. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu que vivimos dentro de nosotros, mismos aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque vamos a ser transformados. Y para terminar, vayamos a Primera de Juan, a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice aquí el apóstol Juan, mire cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Algo que tenemos que entender. La humanidad no entra en esta categoría como hijos de Dios, la gran mayoría. Solamente aquellos que son engendrados por medio del Espíritu Santo son considerados hijos. Pero como lo escuchamos en otro sermón del señor Armstrong o del señor Mortensen, cuando somos engendrados tenemos que, para calificar, tenemos que llegar a ese momento de la transformación. ¿Podemos ser borrados del libro de la vida? Sí. Ahí está lo importante de no ser borrados, de no abortar espiritualmente. Así como hay abortos físicos, también hay abortos espirituales. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice Juan entre signos de admiración, y lo somos, porque entendía esto del engendramiento y lo que es nacer de nuevo. Por esto el mundo no nos conoce, claro que no, porque no lo conoció a Él. Dice Juan, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, sí, porque somos engendrados por su Espíritu. Y aún, y aquí lo aclara, y aún no se ha manifestado lo que seremos, porque, pues no, porque estamos en estos cuerpos físicos. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, o sea, cuando venga por segunda vez, ¿qué dice aquí Juan? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y ahí está lo que dijo Jesús a Nicodemo en Marcos 1, del 1 al 3. Si no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios.